Hola, buenos días. Saludos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el segundo día del encuentro virtual sobre auspicio fiscal. Mi nombre es Anaí y soy parte de ACER. Welcome and good morning, everybody. Thank you so much for joining us for our second day of this virtual meeting on fiscal sponsorship. My name is Anaí and I'm with ACER. Antes de empezar, queremos darles unas notitas sobre cómo va a funcionar la reunión y también para explicarles cómo activar la función de interpretación simultánea, porque esta reunión va a ser en inglés y en español. So before we get started, we just want to share with you some notes on what's going to be happening during this Zoom meeting. This meeting will be in Spanish and in English, and we have language interpretation provided by Colectivo La Villa. Tenemos a Cristóbal y a Pau. Cristóbal and Pau will be interpreting for us today. So, hold on a second. There you go. All right. Okay. Para activar el servicio de interpretación simultánea, busquen en los controles de la reunión de Zoom, en la parte de abajo hay un icono de globo. Presionen ahí para que puedan ver el menú. In your meeting controls, at the bottom of your screen, click on the globe to activate interpretation. A menu will pop up so you can choose your language. Okay. So this is what you will see if you're in a desktop computer. Esto es lo que van a ver si están en una computadora. Les va a aparecer un menú. Haz clic en el idioma en el que deseas escuchar y hablar durante la reunión. Cuando tienes esta función activada y escoges español, vas a escuchar principalmente la voz de la persona que está interpretando en español. Y en el fondo vas a estar escuchando la voz de la persona que está hablando en inglés. Si esto te parece un poco confuso, escuchar las dos voces a la misma vez, puedes darle clic a la opción de silenciar el audio original, mute original audio. Si no, si te gusta escuchar las dos voces, pues simplemente lo dejas desactivado. When you get the menu, choose the language in which you would like to hear and speak during the meeting. When language interpretation is active and you choose English, you will hear the interpreter in English and the presenter in Spanish in the background. You have the option to mute the original audio, and that is in case you find it too confusing to hear two voices in your meeting. But if you're okay with that, you can just leave it off. Si eres bilingüe y te sientes bien manejando cualquiera de los dos idiomas, puedes dejar esta función desactivada, es opcional. Como quiera vas a poder escuchar la reunión y todo el mundo te va a poder escuchar y los intérpretes de Colectivo La Villa van a poder interpretar lo que estás diciendo en el canal apropiado. Okay? If you're bilingual and you're fine using either language, you can leave it off. It's optional and you'll still be able to speak and hear, and everyone will be able to hear you, and the interpreters will be interpreting the appropriate channel. Okay. Si estás en un dispositivo móvil, busca los tres puntitos suspensivos, toca ahí y te va a aparecer el mismo menú y entonces puedes escoger el idioma. If you're on a mobile or a tablet, go to your meeting controls, tap on the three dots, and choose the language you would like. Les voy a dar unos segundos para que activen la función. I'll give you a moment to set it up. Okay. Voy ahora a seguir hablando español. Espero que hayan podido activar su función de interpretación simultánea. Tenemos otros consejos que nos ha compartido Colectivo La Villa para poder facilitar esto. Uno es que nos acordemos de hablar en el idioma que hemos seleccionado. Y segundo, Speak in the language that mantener un ritmo pausado para darle oportunidad a los intérpretes de hacer el trabajo. Y una idea es esperar de 2 a 3 segundos antes de contestar una pregunta, o si vamos a cambiar de una persona que está hablando a otro, dar una oportunidad para poder hacer ese cambio. ¿Okay? Esta reunión está siendo grabada
Vamos a publicarla, la vamos a compartir con ustedes, pero también nos pueden pedir una copia. Estamos grabando las dos versiones, en español y en inglés. Vamos a tratar de mantener el micrófono apagado mientras no estemos hablando, de esa manera evitamos ruidos de fondo y nos podemos escuchar mejor. Aprovechen el chat para escribir sus preguntas. Nosotros tenemos al final una sesión de preguntas y respuestas. Estamos tratando de acomodarlas todas ahí, pero para que no se quede ninguna en el tintero, traten de ponerlas en el chat y Eunice, que es parte de ACER, va a estar tomando registro de todas esas preguntas. También pueden pedir turno para hablar en cámara si quieren hacerlo. Solamente tienen que en el chat decir que quieren un turno y Eunice también va a estar tomando la lista de las personas que quieran hablar. Si necesitan asistencia técnica con algo relacionado a Zoom o si tienen una dificultad con la función de interpretación simultánea, escriban directamente en el chat a WeConnect. WeConnect está facilitando la producción de Zoom. Simplemente buscan el nombre de WeConnect en la lista de participantes y allí le escriben. Y por último, cuando a nosotras se nos ocurrió la idea de hacer un encuentro, fue hace como 2 años, algo así, y era obviamente otras circunstancias, y lo que realmente deseábamos era empezar a crear comunidad en torno al auspicio fiscal y poder conocernos y vernos las caras. Obviamente no es lo que se puede ahora, pero en la medida de lo posible nos gustaría verles las caras durante esta reunión, así que si quieren y pueden, en el momento que deseen, pueden prender la cámara de vez en cuando. Estamos pendientes a la lista para poder saludar cuando se pueda. Ok, esta es la agenda de hoy. El tema que nos ocupa es la equidad y justicia en el auspicio fiscal. Tenemos presentando... Hay un micrófono prendido. Ahí. Ahí. Ajá, le Explíquenle el micrófono, por favor. Pero te lo dice la bolsita. Sí. Okay. Bueno, voy a proseguir. Pero hay un micrófono prendido. Estamos escuchando a alguien. Ok. Nos acompañan hoy Anelisa Pérez Quintero y Marini López Parrilla de la Colmena Cimarrona, Tadeo Squire y Asta Petkevichutet de Social Impact Commons y Sacha Antonetti Lebrón, que estará facilitando el panel y la sección de preguntas al final. Ok. Antes de empezar, queremos repasar algunas definiciones a modo de referencia para facilitar la conversación. Queremos repasar cómo ACER define equidad y justicia, y más adelante las personas que están invitadas ofrecerán la definición que están usando en su trabajo. Pues como saben, la misión de ACER es fomentar equidad y calidad de vida apoyando acciones de base. Así que tuvimos que pensar cómo se define equidad y justicia para poder operacionalizarlo y poder trabajarlo en los distintos niveles desde donde una organización sin fines de lucro tiene que manejarse. Para hacer, la idea de equidad no es una declaración humanitaria que se puede escribir tal vez en un gran texto. Es un concepto que requiere una mirada crítica a la historia, a las estructuras y a los sistemas que han creado inequidades que vulneran la calidad de vida de la gente, ¿no? Y también entender las condiciones específicas en las que se viven esas inequidades, ¿no? Y hay que poder nombrar las estructuras opresivas, hay que poder conectarlas en esas relaciones, ¿no? Que no necesariamente todo el mundo las vive de la misma manera, aunque sí estamos conectados en esas experiencias. Justicia social ambiental es una de las áreas de enfoque de ACER. Ya aquí entramos un poco en la idea del acceso, ¿no? Pero no se puede pensar en un acceso a recursos y oportunidades si no se piensa en la equidad. Así que son dos conceptos que ciertamente no se pueden separar. Y hay que siempre hacerse esa pregunta de cómo logramos justicia y cómo logramos equidad a la misma vez en unas acciones muy concretas y específicas, ¿no? Para hacer, hemos encontrado en el auspicio fiscal una herramienta para lograr nuestra misión y una manera de movilizar recursos hacia unas acciones de base que buscan fomentar calidad de vida y equidad, ¿no? Pero como es nuestra herramienta, tenemos que pensar, examinar lo que nos propone
las posibilidades que tiene, pero también unos conflictos que nos presenta. Cuando Colibrí el primer día les presentó la definición de auspicio fiscal con la que trabajamos, resaltamos esas dos partes, exención contributiva y proyectos caritativos. Son dos partes técnicas de la definición y es importante para poder definir, para poder separarlo de otras cosas y también para poder definir lo que se hace. Pero también nos presenta un conflicto porque ¿cómo se define lo que es caritativo? Y cuáles son las reglas que establece el Estado sobre lo que se merece y lo que no merece una exención contributiva. En una relación de auspicio fiscal se pasa mucho tiempo estableciendo unas relaciones estratégicas para lograr unas acciones lideradas por organizaciones de base que normalmente están buscando cambios bien profundos, son acciones innovadoras, a veces radicales, para erradicar unas estructuras opresivas, ¿no? Para tratar de cambiar unos sistemas que nos han llevado a unas inequidades históricas y una falta de justicia, una falta de calidad de vida. Pero eso es una experiencia que llena de mucha energía y es muy emocionante, inspira y llena de esperanza sobre las cosas que se pueden hacer, las cosas que ya se están haciendo, que se pueden apoyar. Pero también gran parte del trabajo que hace hacer, que tiene que hacer alguien que da auspicio fiscal, es velar por el cumplimiento de las reglas y las leyes que determinan qué tipo de actividad es exenta a contribuciones y qué es un proyecto caritativo. Y pasamos mucho tiempo definiendo eso, trabajándolos con los proyectos que reciben auspicios con nuestras organizaciones aliadas, viendo qué procedimiento interno facilita eso, ¿no? Y cómo lograr cumplimiento sin coartar las acciones que nuestras alianzas quieren lograr, ¿no? Y a veces puede ser un proceso tan frustrante porque uno se siente como el gatekeeper, ¿no? Uno se siente como que está ahí para cumplir unas reglas con las que no necesariamente estamos de acuerdo. Y en alguna ocasión hablando con Colibrí de cumplimiento, yo recuerdo que le dije, pero Colibrí, a nosotras no nos interesa ser la policía del IRS. Y sin embargo, pasamos mucho tiempo manejando esas reglas en nuestra relación, ¿no? Y otra cosa que sucede es muy fuerte cuando nos damos cuenta que las leyes del Estado y los reglamentos que rigen las exenciones contributivas inclinan la balanza de poder en una relación de auspicio fiscal hacia quien da el auspicio fiscal. Y sobre todo sabiendo que el dinero ya de por sí está bajo control de la entidad que da auspicio. Y es difícil no sentirse en ese momento que como organización estamos reforzando unos sistemas, quitándole poder y autoridad a unas organizaciones que tienen una visión muy clara de lo que hace falta. Hemos tenido suerte de contar con unas alianzas que han querido participar con ACER en un proceso de diseñar una forma más justa y equitativa de hacer auspicio fiscal, de tal manera que los acuerdos de auspicio fiscal vigentes ahora mismo tomaron un año en hacerse y todavía los estamos mejorando, incluso ya por ahí viene otra versión. O sea que sí requiere una intención de sentarse en esa relación de auspicio fiscal y tratar de diseñar algo que esté más de acuerdo con la visión de mundo que se tiene, la visión compartida, con las metas, unas maneras de manejarse en el mundo. Y hay que trabajar en ese espacio, ¿no? Así que esta mañana hemos invitado a varias personas para abordar la cuestión del balance de poder, la equidad y la justicia en el auspicio fiscal y ayudarnos a pensar en algunas estrategias para lograrlo pensando en el contexto de Puerto Rico, ¿no? Porque eso ya nos propone otras consideraciones. Bueno, empieza hablando Ana Elisa, dale stop share. Bienvenidas a Ana Elisa y Marilyn de la Colmena Cimarrona. Gracias por estar aquí. Ellas espero que nos cuenten un poquito más sobre cuál ha sido la experiencia, las tribulaciones y los conflictos internos que han tenido que manejar a la hora de decidir hacer auspicio fiscal. Ya Ana Elisa es coorganizadora de la Colmena y
También es agricultora, activista por la justicia ambiental y la justicia alimentaria en Puerto Rico. Marini López Parrilla es administradora de proyectos para La Colmena, es maestra viequense y administradora de proyectos de base comunitaria. Buenos días y bienvenidas. Buenos días. Buenos días. Vamos a presentarles, ¿verdad?, con algunas fotos también para ir guiando un poquito la conversación. Así que voy aquí a compartir nuestra presentación. Ok, buenos días. Para los que no saben, pues Vieques es una isla municipio de Vieques, de Puerto Rico. Ya eso es una de nuestras primeras limitaciones, pues dependemos directamente de los recursos que nos pueda proveer Puerto Rico. Dentro, a base de conocimiento general, les comento que Vieques por más de 60 años fue expropiada por lo que fuera la milicia, por la presencia militar, y expropiaron el 75% de las tierras, concentrando la población básicamente en lo que es el centro. Eso eventualmente pues aisló lo que era la tierra este y oeste de Puerto Rico y concentró la población únicamente en el centro. Al día de hoy, eso sigue siendo nuestra realidad, porque a pesar de que la Marina no está, esas tierras siguen perteneciendo a lo federal, al elemento federal que está en Vieques, y pues seguimos restringidos de este espacio de este y oeste de Vieques específicamente. A eso se le suma la ineficacia del gobierno con respecto a las necesidades básicas que como residentes de acá, de esta isla, pues tenemos, porque dependemos directamente de ella en muchos aspectos. Esto a su vez trae lo que sería el efecto dominó, pues al afectarse esos servicios básicos, necesidades básicas, pues el pueblo en general se ve afectado. Entre las cosas que nos afectan directamente como población, está lo que sería por falta de recursos de la lancha que dependemos para movernos hacia la isla, la falta de combustible. Tenemos también los accesos a los servicios de salud efectivos. Pues aquí no hay hospital ahora mismo y eso no contamos con los especialistas que requieren atender una población que sabemos que por años ha estado enferma, pues por las cuestiones de los químicos que dejaron, muchas de las bombas que tiró la Marina, y que pues, eventualmente ha ido afectando a la población generación tras generación según pasa el tiempo. Una vez se afecta a los servicios de ferry, se afecta básicamente todo, pues aparte, como les comenté, de lo que sería el combustible, dependemos directamente del transporte de alimentos. Esto es lo que nos trae falta de productos frescos tanto en supermercados como en colmados, teniendo en cuenta de que aquí no hay cadenas de supermercados grandes como hay en la isla, sino dependemos de pequeños espacios donde nos proveen las necesidades básicas, por lo menos la alimentación básica para pues sufragar las necesidades de esta isla. Por años, nuestra población se ha destacado por ser una muy luchadora, pues años de enfrentamiento con la situación de la Marina nos ha llevado a tomar control, prácticamente exigiendo de manera pacífica lo que nos corresponde como isla.
y entre estos, recientemente, por años se ha pasado lo que es el exigir un mejor servicio de transporte marítimo, pues recientemente estamos retomando esas luchas, pues porque dependemos de ello para poder tener una vida más plena, más justa. Prácticamente no merecemos el atropello que estamos viviendo ahora mismo por parte del gobierno, siendo ATM específicamente el mar, nuestra carretera principal, con una conexión para tener los servicios de alimentos y de salud que necesitamos para tener una mejor estabilidad. Esto es un ejemplo de los efectos que trae los malos servicios de transporte marítimo, entre las que podemos identificar que, como pueden ver, no hay alimentos suficientes, y esto es lo que se repite cada día. En Puerto Rico, esto se vio para el huracán María. Hubo necesidades de inseguridad alimentaria, hubo necesidad de agua, de los servicios básicos, y eso causó mucho estrés en las personas. En Vieques eso prácticamente es normal. Ir al supermercado y no encontrar el alimento o la medicina es común, y quizá mucha gente no lo entiende pues porque no está acá, pero ya uno pues llega al punto de que no es justo, y empieza entonces las organizaciones, no es justo, tenemos que buscar una forma de poder tener mejor calidad de vida, y hay que hacer de alguna forma entender al gobierno que lo que nosotros, vivir acá ya de por sí no es una limitación, pero no necesariamente tiene que tener todo una limitación. No hay formas de que ellos pueden ayudar en el proceso, y por lo menos que dependemos del ferry es algo tan básico como que si fuera recurrente, pues esto específicamente no lo estuviéramos viviendo. Es esencial entender que lo del servicio de ferry es lo mismo, no tenerlo, a no tener alimentos frescos, eso conlleva una mala alimentación y eventualmente trae problemas de salud. Es de conocimiento general que en Vieques, desde el huracán María, no tenemos hospital, lo cual eso trae un problema grave porque dependemos directamente de ir a la Isla Grande a recibir los servicios de salud apropiados para mantener la población saludable. Entonces queríamos, ¿verdad?, contextualizar la realidad de Vieques porque es lo que nos empuja realmente a organizarnos bajo el auspicio fiscal de hacer. La colmena, se podría decir, llevaba mucho tiempo en gestación desde grupos de agricultores, apicultores, ¿verdad? Que íbamos hablando de juntarnos. Precisamente el huracán María nos empuja aún más a organizarnos porque empiezan a llegar muchos fondos y distintos recursos, y nosotras pues nos empezamos a juntar en lo que fue el PANAL, que ahora es uno de los programas de la Colmena Cimarrona, que éramos un grupo de mujeres que comenzamos a gestionar capacitaciones de promotoras de salud comunitaria, promotoras de agroecología, y un comedor social. Entonces teníamos un huerto en el espacio, y eso se junta también a todos los proyectos que teníamos de agricultura, y decidimos comenzar a buscar una manera de organizarnos. Como ven, Vieques tiene muchos problemas, ¿verdad? Y teníamos que organizar, ¿verdad?, tener mucha organización para tratar de sobrellevar todos esos dilemas para poder tener una vida digna. Así que, al igual que hacer, ¿verdad?, que en su misión busca iniciativas que trabajen por la calidad de vida, ¿verdad?, para tener una vida más digna, pues en la Colmena luchamos todos los días por nuestra soberanía, ¿verdad?, y nuestra autodeterminación. Vieques en particular, pues nuevamente es la colonia de la colonia, ¿verdad? Como bien Marilyn nos mostraba todo esto, y sabemos que a veces las relaciones de auspicio fiscal pueden ser pues muy coloniales, así que estábamos tratando de no reproducir los mismos ¿verdad?, esquemas
Así que decidimos organizarnos como la Colmena Cimarrona. Tenemos todos estos como proyectos, el PANAL, que es la parte que trabajamos salud y educación popular. Estamos ahora mismo haciendo unas formaciones en activismo, ¿verdad? Y en cómo formarnos como organizadores comunitarios. La Zambumbia, que es una parte del mercadeo, ¿verdad? De productos frescos de pequeños agricultores aquí en la isla de Vieques. La colectiva agrícola viequense, que fue que pues decidimos vincularnos entre los que estamos produciendo, ¿verdad? Para poder allegar recursos entre todos, hacer brigadas, apoyarnos, ahora, ¿verdad? Recibimos apoyo para poder tener sistemas de riego en las fincas, y ahora pues tenemos la Semillera, que es una finca que tenemos aquí en el sur de Vieques, donde estamos, ¿verdad? Y todo eso pues, ¿cómo lo lográbamos, verdad? ¿Cómo nos organizábamos para poder empezar a llegar recursos y organizarlos y poder distribuir entre todas estas iniciativas? Pues empezamos a explorar propiedades de trabajadores, como quizás los mismos agricultores, ¿verdad? Organizarnos. Empezamos a explorar cooperativas. Empezamos a explorar el ser nosotros nuestra propia sin fines de lucro, inclusive ser una 501 C4, ¿verdad? Que a veces se trabaja más con agricultura, porque pues sí, fundamentalmente creemos en la soberanía y entendemos que la soberanía alimentaria es fundamental porque todos tenemos que comer, ¿verdad? Todos los días, y en Vieques eso es aún más palpable, ¿verdad? Que no podemos lograr alimentos, etcétera, como Marilyn bien presentó en esa imagen, ¿no? Del supermercado vacío. Eso es nuestra cotidianidad, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo lográbamos lograr mayor soberanía? Pues después de explorar todas estas maneras de organizarnos, ¿verdad? Decidimos, ¿verdad? En conversaciones con Colibrí y otros miembros de ACER, decidimos recibir auspicio fiscal a través de ACER para lograr todos esos trámites que necesitamos para, ¿verdad? Colectivizar estos recursos. A veces es difícil hacerlo, quizás siempre lo llevamos haciendo por mucho tiempo a pulmón, todavía un poco, ¿verdad? A pulmón, pero quizás pues el pulmón recibe un poquito más de apoyo. Entonces pues decidimos recibir auspicio fiscal porque realmente nuestra pasión está más en la tierra, ¿verdad? Y en las iniciativas de base, entonces era difícil a veces la carga administrativa y del papeleo gubernamental que representa, ¿verdad? El poder llevar una organización, el papeleo ya sea a nivel federal, ¿verdad? Con el IRS y todo como hablaban, que es todo este ente fiscalizador enorme, como también pues si nos organizábamos como cooperativa, también es hiperburocrático, ¿verdad? Entonces, pues, no nos sentíamos en estos momentos todavía, ¿verdad? Estamos explorando distintas maneras de organizarnos, pero no nos sentíamos con la seguridad de poder llevar todo ese papeleo y toda esa burocracia realmente, ¿verdad? Que hay que hacer para lograr quizás proyectos más a llegar recursos, ¿verdad? Y lograr proyectos pues, más a largo plazo. Gracias al auspicio con ACER logramos también arrendar esta finca, que es donde estamos actualmente, y eso pues para nosotros era fundamental, ¿verdad? Poder tener un espacio donde pues podíamos lograr todas esos sueños que tenemos, que fuese nuestra base, ¿verdad? En Vieques hay alrededor de 2.000 cuerdas aquí en esta valle, ¿verdad? Y hay un problema pues serio con la tierra, desde pues la especulación con las tierras por parte de norteamericanos, ¿verdad? De estadounidenses que están llegando a comprar con muchísimo dinero, ¿verdad? Hasta especulación por lo que fue la Marina de Guerra de los Estados Unidos, que ocupó las tierras por más de 60 años. Así que pues para nosotros es fundamental tratar de proteger cada pedacito que podamos y tratar de gestionar proyectos como estos en cada espacio que podamos. Y por ahora, ¿verdad? Eso lo hemos logrado realmente gracias a poder tener este apoyo en el auspicio fiscal. Nuestra intención es poder, ¿verdad? Seguir organizándonos de distintas maneras que logremos pues colectivizar recursos, ¿verdad?
que logremos poder tener mayor soberanía y autodeterminación sobre nuestras tierras y sobre los procesos, ¿verdad?, que son tan fundamentales en nuestras vidas. Y pues por el momento, ¿verdad?, ese auspicio fiscal es lo que nos ha generado mayor, pues más posibilidades, ¿verdad?, en nuestras maneras de organizarnos. Siempre, y quizás esto pues obviamente lo hablaremos en el panel, creo que ya el tiempo, estamos casi a punto, no, todavía. Pues, ok. Pues por esa relación, ¿verdad?, de auspicio fiscal, nos permitió entonces llegar a este espacio y nos permite sobrellevar toda la carga que implica el papeleo para adquirir espacios como este. Una de las, ¿verdad?, por ejemplo, el contrato está a nombre de ACER, ¿verdad? Una de nuestros sueños es poder que estas tierras eventualmente pudiesen pasar quizás a un fideicomiso, ¿verdad? Pero en la colmena cimarronas al fin, ¿verdad? Somos la colmena cimarrona, creemos en el cimarronaje, ¿verdad?, en la libertad de nuestros pueblos, en nuestra soberanía, pues tratamos de pensar todo de una manera lo más anticolonial precisamente posible y lo más libre y soberana, ¿verdad? Entonces, pero jugando obviamente con las limitaciones que nos presenta el sistema capitalista en el que vivimos, ¿verdad? Entonces, pues estamos, estoy aquí viendo, sí, aquí, ¿verdad?, en términos del balance de poder, pues, ¿verdad?, es obvio, obviamente la manera en que está estructurado nuestro gobierno, y esto ahora en los jueves de activismo social estamos hablando mucho sobre lo que es el poder, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad?, la democracia o toda esta búsqueda de soberanía juega con nuestras estructuras de poder, quiénes tienen poder y cómo. Entonces en la colmena, pues obviamente nuestra misión es que ese poder pues sea, ¿verdad?, más equitativo, que todas podamos tener el poder de una vida digna. Entonces, pues, con ACER hemos logrado tratar de tener ese sentido de colectivo que para nosotros es tan fundamental, ¿verdad? Nuestros planes de trabajo los hacemos participativos, ¿verdad? Tratamos de que realmente, ¿verdad?, lograr un poco ese balance. Entonces, no sé si tú quieres añadir un poco de... Dentro de lo que voy a darle un poquito para dentro de las organizaciones de los grupos que tenemos ahí, dentro de lo que forman en sí la colmena cimarrona, algo importante y esencial dentro de lo que queremos llevar a cabo junto con ACER, que nos está ayudando en el proceso, es darle una autonomía quizás a cada uno de estos grupos, que dentro de cada uno de ellos hay una particularidad y es que tienen un solo propósito, y es poder sobresalir dentro de las necesidades que tenemos para impactar directamente a la comunidad en diferentes aspectos. Por ejemplo, el PANAL, que su propósito básicamente recae en educar, pues tiene como base orientar a las familias viequenses, en este caso, sobre lo que es la buena alimentación, la sana alimentación. Entonces, dentro de ese proceso del PANAL, se identifican las diferentes talleres que poquito a poco se han ido trabajando con el grupo que tenemos para llevar esa información correcta a la comunidad, y poquito a poco pues se ha ido empoderando junto con ACER, que ha sido esencial en ese proceso, dándonos ideas y herramientas para poder llevar esa información a lo que es la comunidad. De igual forma, la colectiva agrícola viequense, que poquito a poco se ha ido identificando estos agricultores locales que han encontrado un lugar donde ellos se sienten cómodos al poder sembrar para aquí, para alimentar al de aquí y poder sufragar o sustituir quizás esa necesidad que en estos momentos estamos
teniendo para la dificultad de lo del transporte marítimo, que nos afecta directamente en cuanto a la buena alimentación. De igual forma, poquito a poco lo que es la Zambumbia, que se está estructurando con los fines de unir cada uno de estos grupos que eventualmente pues, forman lo que son la colmena cimarrona, que su base como tal es poder trabajar con lo que es la soberanía alimentaria a nivel isla. Y dentro de ese proceso cumple un papel importante porque nos está guiando a lograr poquito a poco en combinación de orientaciones, la información correcta que muchas veces no la tenemos, pues ellos nos la facilitan y nos llevan a establecer esa meta que queremos llevar y lograr con nuestra comunidad. Y quizás, ¿verdad? Para culminar un poco y pensar en esa relación con la colectiva agrícola viequense, por ejemplo, hay distintos como niveles de membresía, pero entre algunos de los miembros, una de las cosas que nosotros queremos apoyar aquí en Vieques es que muchas personas no tienen tenencia de la tierra. Entonces, para ser parte de la colectiva, pues tú no puedes tener un título, ¿verdad? De la propiedad. Eso es un problema fundamental en la agricultura, ¿verdad? Estamos sembrando todavía arrimado, y eso pues representa un problema grande porque nos pueden sacar en cualquier momento. Igual nos podrían sacar teniendo título hasta cierto punto, pero, ¿verdad? Sí hay un asunto ahí de nuevo de poder. Eso quizás nosotros no lo lograríamos si no tuviésemos ese apoyo, ¿verdad? De parte de ACER, de poder entonces allegar recursos, ¿verdad? Y se un poco canalizan a través de nuestra relación, para entonces poder lograr que los agricultores tengan o tengamos, ¿verdad? Pues accesible el sistema de riego. En el asunto del papeleo para llegar a hacer los mercados, ¿verdad? Y todo lo que implican los seguros, etcétera, de la finca. Realmente nosotras estamos ¿verdad? Batallando todos los días aquí, muchas cosas, y se nos hace difícil como tener esa gestoría, ¿verdad? De los permisos y demás. Y eso pues también ha sido pues un rol fundamental en esa relación de auspicio. Y obviamente, por ejemplo, en el caso de la finca, pues el arrendamiento es a nombre de ACER. Y eso pues a nosotros, ¿verdad? En principio pues nos genera muchas dudas y muchas miedos, ¿no? Porque pues no es a nombre de la colmena, ¿verdad? Es a nombre de ACER. Y ha sido fundamental entonces que esa relación sea, ¿verdad? De mucha discusión, de mucha, ¿verdad? Muy horizontal, donde realmente somos nosotros los que estamos aquí, ¿verdad? Tomando decisiones en conjunto, ¿verdad? Que no es que llegue a esta organización y nos dice, pues tienen que hacer esto, esto y esto, y no están como pensando en cuáles son las realidades de Vieques, ¿verdad? Y las realidades que pasamos como personas que estamos creciendo comida aquí, ¿verdad? Obviamente con el miedo que tenemos, yo he estado sembrando en una finca por mucho tiempo que no teníamos ningún tipo de título, ¿verdad? Entonces, pues, eso genera mucha inestabilidad, y pues de nuevo afloran todos esos miedos, ¿verdad? Pero es fundamental, pues, esa relación de que, pues sí, si tenemos una conversación y las cosas son bastante, ¿verdad? Siempre está ese miedo hasta cierto punto, también inclusive con los materiales, porque los materiales también se compran, ¿verdad? A nombre de ACER. O sea, que en teoría las cosas pues no nos pertenecen, ¿verdad? Pero de nuevo, como estamos retando esa idea de la pertenencia y de a quién le pertenece qué y por qué, ¿verdad? Y que a la larga en realidad es una idea muy capitalista, y lo que estamos tratando es de ir contra eso, ¿verdad? Por eso pensamos en fideicomisos, por eso pensamos en otras estructuras, por eso tratamos de tener una relación democrática, ¿verdad? Con nuestro oficiador fiscal, porque estamos tratando de pensar que sí, que las cosas en este sistema postcapitalista, ¿verdad? Se pueden ir a la prángana, no sé cómo se va a traducir eso, pero, ¿verdad? Y pues, y no contamos realmente con esos bienes, ¿verdad? Que de nuevo aquí o sea, que es compleja esa relación y eso es precisamente lo que pues tratamos de balancear y de cambiar
desde su raíz, ¿verdad? Toda esa relación en general, porque a la larga la pertenencia va a ser de la comunidad, ¿verdad? De quienes estamos aquí haciendo el trabajo, pero pues tenemos todos esos títulos y todas esas dinámicas que siempre pues asustan un poco porque, ¿verdad? Son esa cuestión de cómo balanceamos, cómo tenemos esas conversaciones a calzón quitado, ¿verdad? Transparentes, donde tenemos todo pues lo más ¿verdad? Transparente posible. Y con eso pues quizás Bien. Gracias, Annalisa y Marilyn. Muchas gracias. Estoy segura que van a seguir esas conversaciones. Pero ahora vamos a pasar a Social Impact Commons con Tadeo y Asta. Social Impact Commons es una organización sin fines de lucro que apoya a una comunidad de entidades que dan auspicio. Y lo hacen desde la perspectiva del comanejo de los comunes. Y pues se han planteado muchas de las preguntas que nos estamos planteando ahora mismo. Empezamos, no sé quién de las dos personas empieza, pero presento primero a Tadeusz, que tiene más de 20 años de experiencia en filantropía sin fines de lucro, con enfoque en arte, cultura y museos. Asta se especializa en administración de empresas y negocios internacionales. Tiene más de 2 décadas de experiencia en gestión financiera estratégica y desarrollo de capacidad organizativa para sin fines de lucro. Bienvenidas, adelante. Nos van a estar contando, disculpen, un poco desde su experiencia, algunas estrategias y unas ideas sobre cómo atender la pregunta sobre equidad y poder. Thank you. Gracias. Es un placer y honor de participar en esta conferencia que yo creo que todos me escuchan bien. ¿Sí? Ok. Que yo creo que es un momento histórico, la primera conferencia bilingüe que tiene que ver con auspicio fiscal. Felicidades a Ser y todos que están participando. Y siguiendo la conversación con Marilyn y Annalisa, el auspicio fiscal es una relación y es una relación particular que es co-manejada y gobernada, y por esa naturaleza de esa relación de auspicio fiscal, la autoridad y el poder es compartido y eso es esencial. Entonces, muchas de las preguntas que se hicieron por los previos oradores es esencial a este auspicio. Si vamos a reimaginar este auspicio fiscal no capitalista y para ingreso, y ese modelo que normalmente se ha visto en otras partes del mundo y del país, nosotros queremos verlo como un constructo común compartido, que eso quiere decir que el sector de organizaciones sin fines de lucro y sus proyectos están manejados, cuidados y están brindando recursos a una comunidad en particular, y esos recursos existen inherentes en esa comunidad. Entonces, la pregunta del compartir el poder es crucial si vamos a cuidar efectivamente los recursos para la comunidad. Entonces, ahora vamos a la primera diapositiva. Hasta está guiando por el momento. Entonces, queríamos comenzar presentando algunos conceptos para pensarlos, y estos no son definiciones finales, no son definiciones con un final así. Hay muchas diferentes formas de ver la equidad y el acceso, la diversidad y la inclusión, pero queríamos compartir cómo nosotros lo vemos en nuestra práctica y nuestra perspectiva. Entonces, la equidad muchas veces se confunde con la igualdad y son conceptos muy diferentes. La equidad nosotros la definimos como una práctica de proporcionar recursos con una comunidad de personas por las necesidades de esas personas,
Si alguien tiene más necesidad, necesita más recursos, alguien tiene menos necesidades, va a recibir menos recursos. Está proporcionado y por eso, por esa necesidad de proporcionar, no puede ser igual. Entonces, no cada persona necesita lo mismo, los mismos servicios o más o menos. Entonces, la equidad es entender la diferencia entre dos y poder proporcionar dependiendo de las necesidades. Y esta gráfica que vino del Interaction Institute es que todos podemos pararnos en la caja al mismo nivel, pero eso quiere decir que alguien que es más bajite no puede ver completamente. Yo creo que eso es un juego de béisbol, de pelota, pero la equidad es que todos puedan ver y que puedan ver el juego completamente, que eso quiere decir que aún algunas de las personas más bajitas necesitan más cajas. Entender la diferencia entre igualdad y equidad es crítico en la relación de auspicio fiscal. Y a veces algunas cosas quieren ser igual o basadas en la igualdad y algunas cosas queremos poder brindar servicios por la equidad, para la equidad. Como ejemplo, muy grande que me imagino que es muy conocido por ustedes, por muchas personas, en la conversación sobre la equidad de raza. Los grupos que han sido marginados históricamente necesitan mucho más apoyo que los otros grupos que no han sido marginados. Entonces, pensando en comunidades de color, relacionadas, comparadas con las comunidades blancas, equidad es darle más a las comunidades de color con recursos y acceso a este punto, porque hay una diferencia histórica que es real. Entonces, esa es la equidad y la igualdad, el acceso. Tengo algo más en esta diapositiva y el acceso es quitar barreras para recibir servicios, eso puede ser bienes, eso puede ser lo que se necesite para hacer el trabajo y para vivir una vida saludable y productiva. Y acceso tiene que ver con eliminar esas barreras. Proveedores de servicios tienen que pensar en cómo pueden bajar esas barreras y su misión es proveer recursos para las personas que no han tenido esos recursos en el pasado. Próxima diapositiva. Entonces, hablando sobre diversidad e inclusión, la diversidad simplemente es la celebración de diferencia entre la gente. Usualmente escuchamos tenemos mucha conversación sobre similaridades a través de personas, en una manera de construir puentes y entendimiento, y eso sí es importante, pero de otra parte no deberíamos tratar de esconder las diferencias en diversidad entre la gente, deberíamos de celebrarlas. Así que la diversidad es sobre esa celebración y abrazar esa diferencia en nuestras comunidades. La inclusión es sobre crear un espacio que sea bienvenido para personas que se junten, y eso puede tomar muchas formas en práctica, como ofrecer cosas como esta conferencia en múltiples lenguajes. Puede ser sobre proveer apoyo para que las personas que tal vez tengan retos con acceso tecnológico físico, de diferentes tipos de acceso y todas esas cosas. Entonces, mirando a equidad, igualdad, acceso, diversidad e inclusión, todas están relacionadas, son diferentes conceptos, todos son igual de importantes para pensar y todos se alimentan el uno del otro positivamente o negativamente. Así que de verdad creemos que en pensar sobre el cambio, queremos comenzar la conversación con equidad y acceso, porque el primer paso tiene que ser una puerta abierta, tiene que ser bienvenir a las personas y proveer acceso donde el acceso no existía. Y si hacemos esto y estamos pensando que las personas que estamos invirtiendo son diversas y estamos siendo inclusivos en ese gesto, entonces todas esas cosas juntas crean una construcción de justicia. La justicia es en realidad la práctica de todas estas cosas juntas en un ciclo virtuoso. Mientras más equitativos somos, más acceso damos, más diversa es nuestra comunidad, más inclusiva y más redonda es el Finally,
Finalmente, quería hablar sobre la antiopresión y esta noción de florecer y florecimiento, porque sé que esto es importante para el trabajo de hacer y las conversaciones con la comunidad de hacer. Definimos el florecimiento como un tipo de bienestar y puede ser entendido individualmente o colectivamente como grupo, pero de verdad es sobre poder escoger o determinar las preguntas y los retos y las felicidades que definen tu trabajo y tu visión. Así que florecer no significa que la vida es fácil o que todo está siempre feliz, pero significa que estamos en control de las cosas que escogemos y que los retos son difíciles. Entonces, es ese sentido de autodeterminación que es central a nuestra visión de nuestra fortuna. Entonces, antiopresión o la opresión es cuando no puedes escoger esas barreras. Por ejemplo, la discriminación y el prejuicio en contra de las personas por el color de su piel o su género, la manera en la que se ven. Estos son todas calidades opresoras, porque las personas también puedan estar siendo discriminadas y no es su opción, no es lo que quieren experimentar. Y la opresión es remover esas barreras y permitir que las personas sean autodeterminadas y que busquen la vida que quieran. Esto es más o menos simplificándolo. Y finalmente, voy a pasárselo a Astra. Vemos estas prácticas de equidad, tomándonos de estos conceptos de equidad, acceso e inclusión y poniéndolas en práctica. De verdad nos damos cuenta y hablamos específicamente sobre las organizaciones sin fines de lucro y sus auspiciadores. Vemos diferentes áreas en las que estos conceptos pueden estar puestos en práctica. Uno sería en su estructura, cuando pensamos en formaciones legales, contratos, acuerdos que nos comprometen, pueden ser recíprocos si las legislaciones y las políticas son opresivas desde el pique de la organización, o tener una estructura organizacional diferente. Todos son cosas de estructura que tienen que ser pensados desde un lente de equidad. El proceso es cómo animas esa estructura, cómo esa estructura se pone en funcionamiento. Así que esos son los procesos que pasan para aprobar gastos, tomar decisiones sobre recursos, tomar decisiones sobre cómo se gobierna y cómo se maneja. Ese proceso también es para pensar en cómo la equidad es practicada, y finalmente cultura, que es como una C de minúscula, qué tipo de relaciones o calidades de relaciones deseas tener, si es abierta, si es casual, si es honesta, si es de confianza, si hay transparencia, que son elementos clave de cualquier relación saludable, pero que también tienen que ser nutridos a un nivel de cultura. ¿Y cuáles son tus valores compartidos? Tal vez tengan con las personas que están trabajando entre hacer y sus proyectos, dónde están los valores compartidos, si están claros también es importante, y cómo es que la confianza puede ser construida a diario. Así que pensando en estas tres líneas puede poner en práctica el proceso de equidad. Y ahora se lo paso a Asta. Gracias. Our intention is that all of these structures, processes and Nuestra intención es que todas estas estructuras, procesos y cultura de verdad sean miradas desde un lente de compartir nuestro poder. Y simplemente al compartir el poder podemos crear una autoridad intencional y compartida y una responsabilidad intencional compartida. ¿Qué quiero decir con eso y cómo podemos llegar a ella en una manera más tangible? La manera en que yo lo pienso es que nosotros le pedimos a todos los auspiciadores fiscales, igual que a los que reciben el auspicio fiscal, como Colmena mencionó, que hagan una revisión consistente de qué poderes tienen presentemente y qué poderes son aguantados por otros accionistas, otros socios, o qué poderes estamos aguantando como apoyo a otros accionistas. Entonces, un auspiciador fiscal
como Acer mencionó, tiene una responsabilidad encima de todos los papeleo y burocracia y estructura fiscal, requerimientos federales, mientras están haciendo That could aumentando este be poder. Esto puede ser to be shared una estructura hecha with para compartirse con todos los socios y las organizaciones asociadas con las que trabajan. Al crear más contratos compartidos, como claramente mencionado a Acer, igual que Colmena, también puede incluir conversaciones, incluir a Colmena y otros representantes en su junta, lo que permitiría que las organizaciones fiscalizadas puedan influenciar las estrategias y las intencionalidades a largo plazo de hacer los servicios que ofrecen. Así que nuestra recomendación es completar un sistema, una revisión del sistema y ver qué poderes, al igual que privilegios, tienen para entonces poder crear una equidad más intencional y un compartimiento más intencional también. Con eso en mente, también sentimos que las estructuras, los procesos, al igual que las culturas, están influenciadas una por la otra. Mientras más estructuras compartemos, más hay una cultura de transparencia y confianza creada. Mientras más procesos intencionados compartidos tienen, más hay para compartir más relación justa. Más justa se convierte la relación entre todos los socios que están colaborando, especialmente en la relación de auspicio fiscal. Pero más allá de eso, también no quiero no estimar el hecho de que esto es un trabajo adicional, no es que simplemente te levantas un día y dices que de ahora en adelante como oficiador fiscal voy a compartir mis requerimientos federales con todas mis organizaciones, ¿verdad? Tienes que tener un pensamiento intencional sobre cuál será el proceso de compartir el conocimiento primero que nada y cuál sería el proceso de mantener ese conocimiento a través de toda la comunidad y cómo vamos a poder mejorar entre nosotros debido a esto. Y voy a dar un ejemplo de esto que hemos visto en muchos tiempos, donde un auspiciador fiscal tal vez decida, si está mirando la perspectiva de la estructura, tal vez decida implementar una tecnología nueva. Hay otras maneras distintas de hacerlo, puede ser seleccionar la tecnología y su proveedor y hacer una decisión que esto va a ser la tecnología. Esta es nuestra visión de cómo vamos a coordinarlo con nuestros compañeros y vamos a implementarla y contratar a nuestros compañeros para hacerlo. Pero para mí eso no es un ejemplo muy bueno de una estructura compartida y procesos compartidos, ni tampoco construye una cultura de confianza y transparencia. Por otra parte, si fuéramos a hacer un tipo de auspicio fiscal distinto, diríamos, debo de cambiar la manera en la que operamos para que todos podamos hacerlo más fácil, procesarnos de una manera más rápida. Así que yo puedo hablar sobre cómo se vería ese tema de confianza con mis colegas que también reciben oficio fiscal y pensar en qué nos haría feliz, qué crearía y lograría todas nuestras necesidades. Eso crea una cultura de transparencia y confianza que resalta a la organización que en el futuro, que viene pronto, que estos cambios pueden influenciar, que puedan entender no tan solo las necesidades del auspiciador fiscal, pero también pueden resaltar y comunicar la necesidad del que recibe el auspicio fiscal. So, como parte de ese proceso, tal vez puede tomar más tiempo y eso es lo que quiere decir, que esto tal vez pueda requerir más mantenimiento, tal vez pueda ser un poco más de tiempo para hacer una decisión informada, para crear una estrategia más compartida, para crear
un futuro y un futuro proceso más intencional, pero a largo plazo establece una cultura de justicia, confianza, transparencia y más de equilibrio. Así que con eso en mente, esto era solo un ejemplo y quería hacerlo un ejemplo bastante tangible de la perspectiva de cómo nosotros en los espacios comunales impactamos, cómo vemos un futuro del auspicio fiscal en cómo afectamos a las comunidades que reciben el servicio. Y de cierto sentido, cualquier persona puede ser un auspiciador fiscal, siempre que tenga la infraestructura puede ser un auspicio fiscal. Pero lo que vemos es que los auspicios fiscales son más como unas comparativas en recursos y manejan recursos compartidos que no tan solo podrían compartir sus operaciones y finanzas con otras organizaciones, pero que puedan crear una comunidad intencional que comparta conocimiento, que aprenden juntos, que gobiernan el uno con el otro y que comparten a la misma vez un número de recursos distintos. Así que vemos que ya no es suficiente simplemente ser un auspiciador fiscal y estar en un sistema donde se comparte la estructura, pero todos los auspiciadores fiscales necesitan pensar en cómo comparten su poder, cómo comparten su estructura, sus procesos y cómo hacen las cosas que hacen y cómo se informan esas cosas por las organizaciones que apoyan. Y estas organizaciones tal vez florecen más por esta involucración colaborativa que ofrece. Así que estas son algunas de las preguntas que recomendamos a los auspiciadores fiscales, al igual que los que reciben el auspicio fiscal, de preguntarse constantemente cómo es que la equidad y el acceso se muestran en tu estructura presente y procesos presentes, y cómo es que dónde es que quieren que esté y cómo ven el poder compartido debe estar y cómo se debería ver. Y creo que definitivamente podemos hablar de algunas de estas preguntas en la sesión que viene pronto. Así que voy a dejar de compartir ahora para que el proceso corra. Gracias, Tadeo y Asa, por esta presentación. Ahora vamos a pasar a la Thank you so much for... que es el panel. Va a ser facilitado por Sasha Antonetti Lebrón, escritora afropuertorriqueña, comunicadora, con muchísima experiencia trabajando también en sin fines de lucro, y es la fundadora de la revista Étnica, que es el primer proyecto mediático multimedios en enfocarse en visibilizar y amplificar las voces de las comunidades afrolatinas en Puerto Rico, ¿no? Sasha también tiene experiencia directa con el auspicio fiscal, así que puede ayudarnos a poner estas ideas en conversación y en perspectiva. Bienvenida, Sasha, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias a Annalisa y a Marilyn, ¿verdad? Por esa presentación, también a Tadeo y a Asta. Muy interesante, ¿verdad? Me quedo y quiero aprovechar para repasar, antes de pasar a las preguntas, algunos puntos importantes que sostuvieron sus presentaciones. Yo creo que la importancia de erradicar, ¿verdad?, esas estructuras opresivas y cómo ese concepto de florecer me parece muy bonito, ¿verdad?, muy importante para quienes estamos haciendo unos trabajos desde espacios de marginación y de opresión constante, como el ejemplo de las compañeras de Vieques, ¿verdad?, y que sabemos que es la realidad de todas nuestras comunidades en Puerto Rico por nuestra relación histórica colonial, ¿verdad? Y otros ismos que están constantemente siendo pues las grandes retos en nuestro trabajo para provocar cambios. Me pareció, ¿verdad?, muy importante ese elemento de soberanía, de autodeterminación, de liberación que se busca, ¿verdad?, en ese cimarronaje constante de trabajo en la justicia social en el país y ese balance de poder. Yo creo que es muy interesante, ¿verdad?, cómo nos presentan Marilyn y Annalisa esa relación, ¿verdad?, de trabajo y de tratar de que sea un horizontal de confianza,
de discusión constante. Y ese factor de que pueden estos procesos también tomar mucho tiempo. Muchas veces también pensamos y queremos que estos procesos burocráticos y el papeleo, ¿verdad? Yo creo que no hay mejor palabra que esa, Annalisa, o sea, el papeleo y todo el trabajo administrativo, lo que nos deja es un sentido de lo no ágil, ¿verdad? De todo esto que toma, ¿verdad? Tanto más tiempo para el trabajo que hay que hacer. Así que yo creo que excelente, ¿verdad? Cómo se van trabajando esos balances para determinar quién tiene poder o cómo compartimos el poder, ¿verdad? Y me gustó mucho también esos términos de comanejo, de coadministración, de cogobernanza, que yo creo que es la aspiración para las organizaciones que hacen el trabajo de base, pero quienes también están haciendo el trabajo de oficio fiscal. Así que estoy bien contenta, bien alegre, ¿verdad? De escucharle, también aprendiendo mucho de ese círculo virtuoso. Yo creo que es algo que sería interesante ver, ¿verdad? Cómo seguimos reforzando mutuamente esos conceptos de diversidad, de inclusión, de acceso, de equidad para la justicia, que yo creo que debe ser el norte de todos quienes hacemos este trabajo. Así que yo creo que la primera pregunta es muy interesante y de cierta manera creo que ustedes la han ido respondiendo, pero más puntualmente nos gustaría escucharles y saber cómo nos movemos, ¿verdad? De una relación transaccional, esa relación de dar y de recibir auspicio, a una colaboración estratégica que promueve y desarrolla esa meta común para la justicia social. Y quizás una buena, ¿verdad? Una buena pregunta para resumir también lo que han expuesto. Quienes gusten comenzar, Annalisa y Marilyn, si quieren ustedes dar la respuesta de cómo nos movemos de una relación transaccional de dar y recibir a una de colaboración para promover la equidad y la justicia. ¿Quieren ir ustedes o le pasan a Tadeo y a Asta? Tadeo, Asta. Pero vamos a hacer... Ah, no, espérate, Tadeo iba a hablar, o Asta iba a hablar. No sé, ahora. Tadeo, Asta. Sure. Sí, puedo. I guess the short answer to the question, it's a Creo great question. que es una muy buena pregunta. Creo que la respuesta rápida es que comienza con la confianza. Tantas relaciones que son transaccionales comienzan sin tener esa confianza. Imagínate todos los contratos y las relaciones que se comienzan con el primer paso, que diciendo, vamos a tener una posición que no incluye la confianza y vamos a crear todas estas estructuras para protegernos. Entonces tenemos que comenzar con asumir la confianza. Y eso es darle mucha confianza, porque muchas veces uno sabe, ¿verdad? Y yo creo que para seguir adelante en ese camino es invitar, como dijo Asta, es los que están involucrados para tener una posición de escuchar de una forma auténtica y entender, para poder salirnos de estas relaciones transaccionales. Tenemos que salirnos del nosotros y ellos. No tiene que ser nosotros, tenemos que ser nosotros haciendo las cosas. Y hay un concepto, I believe it's Yoruba. creo que en Yoruba, que es Ubuntu, que es el nido del yo, tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Y todos somos responsables una por otra como una comunidad, y yo creo que eso es para una expectativa que hay que comenzar con eso, hay que existir de ahí. Y me gustaría añadir que esta confianza se construye no con la relación de que tú puedes dar o esto es lo que te podemos brindar y esto es lo que va a costar, ¿no? Tienes que comenzar una relación con una conversación
Y antes de tomar la decisión de auspicio fiscal o relaciones de colaboración, hay que aprender más uno de otro y cómo podemos movernos hacia adelante con estos pasos. Cuando nosotros damos consejo a las personas recibiendo auspicio y cuando están haciendo las definiciones de con quién quieren trabajar en el futuro, siempre tratamos de resaltar, entender las culturas y los valores que tienen los auspiciadores fiscales, porque esa es la área que rompe la relación o que puede romper la confianza. Y los valores y las culturas de los dos grupos, ¿no? Porque de los copartíces, porque si uno quiere colaborar y el otro quiere la relación de dar y recibir, pues no importa quién es quién, no va a funcionar y no va a ser sostenible, no va a ser a largo plazo, no va a ser una relación de florecer. Entonces las dos partes tienen que llegar con esa intención. Y me gustó mucho la idea de comanejar, de compartir, de co-cuidar. Y yo siempre, yo siempre lo llamaba en el pasado colaboradores en crimen y en florecer. Y para hacer una corporación real entre los partes. Gracias Tadeo, por eso. Tantas partners in crime. Annalisa y Marilyn. Creo que Tadeo y hasta ambos hablaron de la responsabilidad. Entonces, quizás eso es algo, ¿verdad?, importante también para pensar, porque la realidad es que mucha responsabilidad recae sobre ambas partes, ¿verdad? De distintas maneras. A nosotros nos recae mucha responsabilidad de que somos la cara ante nuestra gente, ¿verdad? Y lo que pasa aquí, a nosotros es que nos pueden quemar la casa, ¿verdad? Entonces, por otro lado, hay una responsabilidad grande de parte de hacer, ¿verdad? Sobre dar la cara, entonces, con administración de terrenos, en nuestro caso, ¿verdad? Tienen esa responsabilidad fiscal, literal. Entonces, ¿cómo se comparten también esas responsabilidades? Creo que es como muy esencial en pensar esa relación. Y también, ya que estamos como con todas estas metáforas agrícolas de florecer, a mí me ha hecho pensar mucho, y cuando Sacha mencionaba, ¿verdad?, como este asunto del papeleo y lo que el papeleo drena, ¿verdad? Pues en nuestro caso, pues sí hay un peso, ¿verdad?, que hacer logra que se levante de nuestras, ¿verdad?, hombros con ese papeleo, aunque nos toca también parte del papeleo. Pero a mí el papeleo me hace pensar mucho en la seca. Ahora mismo estamos en seca en Vieques. Es drenante, nos quita poder, uno se siente como impotente, pero, ¿verdad?, a medida que vamos planificando la seca, o sea, planificándonos para poder sobrellevar esos eventos, ahora mismo, ¿verdad?, pues establecimos el sistema de riego, es nuestro primer año aquí, ¿verdad? Tenemos una charca en la finca, o sea, que siempre de la seca, o, ¿verdad?, con el cambio climático a veces ni sabemos, pero siempre se supone que caiga en algún momento la lluvia, ¿verdad? Entonces, a medida que nos vamos planificando, y creo que a medida que nos vamos planificando en conjunto para sobrellevar, ¿verdad?, estas sequías, logramos, pues, a largo plazo, pues, ir floreciendo, ¿verdad? Porque entonces logramos, pues, establecer unos sistemas que se sustentan aún en medio de la seca, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo logramos establecer eso en comunidad, ¿verdad?, con ese auspiciador fiscal para poder, pues, sobrellevarlo? Pues ahí es que creo que se dan todas esas conversaciones, y que aunque nos sentimos drenados e impotentes en muchas ocasiones, ¿verdad?, logramos, pues, no se siente nada como o sea, la lluvia para mí es como otro nivel, ¿verdad? Pero podemos llegar a ese punto, y que el trabajo siempre va a ser el mismo. O sea, lo que queremos es producir la comida, pero ¿cómo lo vamos a producir? Pues ahí es que está como esa parte de poder planificar en conjunto, ¿verdad? Y de lograr esa meta, pero en conjunto, ¿no? O sea, lograr esa meta entre ambas partes. Y no sé si Marilyn quiere añadir. No, tú lo asumiste todo.
Muy bien. Gracias, Annalisa. Y fíjate qué interesante porque, ¿verdad? Mencionas la planificación así como un antídoto a esas barreras que sabemos que hay que eliminar. Y esa es precisamente la próxima pregunta: ¿cuáles son las barreras más importantes que hay que eliminar para lograr esa justicia, ¿verdad? Y esa equidad en el trabajo que hay que hacer y en la relación de auspicio fiscal? ¿Qué barreras entienden ustedes que son las más importantes para eliminar? Si quieren, Tadeo y Asta, en lo que Annalisa y Marilyn van procesando también. Asta, do you want to? Asa, Asa, ¿quieres ir? I think Yo creo que I would like to present it as an me gustaría presentarlo como una oportunidad y no una barrera. and the way I think Y about la forma en que yo lo pienso the true opportunity es que la oportunidad real cae en creer en la misión de los dos y la misión compartida, because that's where porque ahí es donde one of the things that I see is una that de some las of the cosas fiscal que yo sponsors veo might be que algunos de los auspiciadores fiscales tienen miedo de tomar riesgos y quizás se están considerando como unas personas que manejan el riesgo solamente. Y esa es la mentalidad que tiene que cambiar. Nosotros no estamos manejando unos riesgos, nosotros estamos creando acceso y oportunidades para que organizaciones puedan florecer. Entonces, si las organizaciones hacen una transición a otra mentalidad que crean unas estructuras más iguales, ¿verdad? Con unos procesos más intencionales de compartir poder y compartir privilegio. Entonces, eso normalmente es lo que yo escucho, que no están haciendo esto, que no están haciendo lo otro. Y lo que escuchamos de los auspiciadores fiscales es que cómo puedo mitigar mis riesgos. Y la realidad, debemos ver qué oportunidades tenemos para que estas organizaciones puedan implementar sus visiones y cómo podemos estructurarlo para que se haga de una forma que puede cumplir con todo. Y eso es lo que me gustaría contribuir, porque esto es un tema muy importante para nosotros y podríamos hablarlo por mucho tiempo. Y una otra cosa que se me olvidó mencionar a través de esta conversación es que no hay solo una forma de hacer las cosas. Cada organización puede escoger su propio camino y puede entender cómo se ve compartir el privilegio y el poder para ellas. Porque no hay porque no es una forma como que si lo haces de esta forma vas a llegar a esta otra cosa. Todo depende de sus procesos y todo depende de las organizaciones y a quién sirven y a cómo se ve su estructura. Depende de los financiadores también. Depende de cómo uno estructura la relación. Entonces no hay solo un marco de cómo hacerlo. Yo creo que requiere un pensamiento intencional y cómo podemos compartir el conocimiento para llegar a un equilibrio. Porque el balance y el compartir el poder no es necesariamente solamente la última meta, es un proceso continuo que uno va a reflexionar cada año. O sea, por ejemplo, este año queremos crear un conocimiento compartido de, por ejemplo, ¿por qué estamos pidiendo este papeleo? Y el próximo año queremos co-crear unas reuniones colaborativas con todas nuestras partes, ¿verdad? Porque vemos que hay una here it could be something different. So I do think that the sharing is always going to be a continuous process. Those are my sense. Y eso es lo que yo pienso. Gracias, Asta. Tadeo, ¿quieres añadir algo?
No, I agree with all of that. I mean, Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo eso. I agree with Creo que sí hay un acuerdo con que hay muchos riesgos tradicionales o se evitan riesgos en estos auspiciadores fiscales en el mundo de las sin fines de lucro. Hay estos dos tipos de riesgos que no puedes tomar y riesgos que no puedes costear si no tomas, ¿verdad? Y esperamos que eso se traduzca bastante bien. Pero es el segundo tipo de riesgo que los oficiadores fiscales quieren tomar y deberían estar ahí para tomar los riesgos de las comunidades, porque el riesgo es esencial. Debería haber un apetito para eso. Yo creo que la oportunidad también, que es una oportunidad, no un reto, es verdad pensar en el oficio fiscal, la comunidad de proyectos que existen y los proyectos como una como algo intencional, ¿verdad? Como hacer mismo es una cooperativa de recursos comunes para todos los proyectos que están en su órbita de hacer. Y pensarlo como una comunidad intencional, como una comunidad que provee y recibe, pero también como un recurso que se pueda compartir, sí es un proceso cooperativo. Y para resaltar, el auspicio fiscal propio, recursos humanos, contabilidad, trabajo legal, no es un proceso de caridad. Los auspicios fiscales tienen sus exenciones de caridad y tienen su propósito social por los proyectos que apoyan. Así que su proyecto es hacer y hacer es parte de su proyecto y eso es un elemento esencial que de nuevo es por la cual esta cooperativa y su correlación son tan importantes. Solo pensar en esa manera de que no hay una actividad llamada auspicio fiscal que sea reconocida por el gobierno, que reconoce a auspiciadores como que apoyan actividades como de soberanía alimenticia y bienestar social y servicios como su propósito real. Así que el propósito real es lo que están haciendo en el suelo, en el proyecto, a nivel de proyecto. Gracias, Padeo. Es muy importante verlo también. ¿Qué tienen que decir Marilyn y Annalisa sobre barreras que eliminar o oportunidades que podamos tener? Mira, yo en el tiempo que llevo trabajando con la colmena y con lo que es hacer, yo nunca la he visto como una barrera. Más que todo ha sido un apoyo porque no hay nada coordinado aparte, todo es en conjunto, buscando lo que más beneficie lo que nosotros buscamos. O sea, en eso sí yo de lo que el tiempo que llevo, eso es lo que me he percatado. Quizás en un principio, y como todo, pues está esto en la confianza de ambas partes, en lo que se establece, pues quizás no estuve, pero pudo haber fricción, pero igual en el tiempo que llevo, pues nunca lo he visto como una barrera, más bien ha sido un apoyo constante, siempre hay un diálogo, mucho diálogo, porque siempre nos reunimos y está esa comunicación constante, pero siempre se busca que lo que se está planificado y lo que queremos llevar a cabo se dé de la manera más clara posible y estableciendo en ley lo que podemos hacer. Obviamente, respetando esa alianza que existe entre ambas partes. Bien. Yo creo, es que también, ¿verdad? A medida que, o sea, la colmena se estaba como formando medio a la vez que recibimos el auspicio fiscal también, ¿verdad? Entonces, a medida que creo que la organización misma se ha fortalecido y las metas son más claras, pues también un poco ese apoyo entonces es más, ¿verdad? Más horizontal porque estamos como más claros en también lo que queremos y cómo lo queremos. Entonces hay como siempre esa cuestión de la claridad y de la planificación de literal cuál es la meta, pues qué cosas vamos a tener que como, ¿verdad? Sacrificar para poder llegar a esa meta y qué cosas vamos a poder, ¿verdad? Lograr
Y pues siempre hay como un miedo, por ejemplo, al principio, pues nosotros la cuenta, ¿verdad?, bancaria realmente es de hacer, ¿verdad? Nuestro dinero pues se maneja, ¿verdad?, a través de hacer. Pues eso podría generar muchos miedos para cualquier organización, ¿verdad? Porque uno se siente como sin poder, ¿no? Porque el dinero, lamentablemente, en la sociedad que vivimos, representa un poder, ¿verdad? Pero pues realmente nosotras no estábamos en las de estar llevando el Excel y las cuentas y la cuestión, ¿verdad? Así que a medida que eso ha sido muy transparente, ¿verdad? Y hemos logrado ese apoyo fiscal de parte de ACEL, pues creo que se logra como ese balance que, ¿verdad? De poder sobrellevar esos retos para ese bien común. O sea, creo que ha sido muy claro entre todos lo que estamos hablando, que es que tenemos unas metas, entonces pues a medida que vamos definiendo esas metas en conjunto, pues se va logrando un poquito más de equidad, ¿verdad? Sí, que ¿verdad? Sí, resumiendo lo que han dicho, creo que esa intención, esa voluntad de que esa visión común esté, ¿verdad?, clara, estén alineadas entre organizaciones, va a ser clave para poder lograr esa justicia y equidad. Así que ahí interesante, y que tampoco hay una sola forma de hacerlo, y que cada organización probablemente va a ir moldeando todos los procesos también y las estructuras. Hay que darle la vuelta a todo eso. La próxima pregunta, ¿verdad?, es bien interesante, porque sabemos que el gobierno define lo caritativo o las actividades como sin fines de lucro desde sus leyes, desde lo legal y lo fiscal. Las organizaciones de base, las colectivas y las personas que luchan por cambios sociales están experimentando y proponiendo acciones bien novedosas para transformar esas mismas estructuras que nos imponen, ¿verdad?, definiciones, nos impiden procesos sobre lo que significa trabajar por el bien común o ser una sin fines de lucro. ¿Es posible trabajar por un cambio radical usando una herramienta como el auspicio fiscal? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es posible trabajar un cambio radical usando esta herramienta del auspicio fiscal? ¿Y quién quiere ir primero? Porque esta pregunta esta es la pregunta. A ver, yo voy a intentar zumbarme sin pensarlo mucho. Creo que nos falta mucho, no por ser pesimista, ¿verdad? Pero creo que precisamente lo que estamos es tratando de nosotros mismos retar esas estructuras, y creo que a largo plazo no necesariamente es que la meta es siempre ser un proyecto auspiciado, ¿verdad? Creo que también a largo plazo quizás la idea es que hayan como estas, ¿verdad?, estas colmenas en distintos espacios que van logrando como mayor bienestar. Obviamente nosotros partimos más desde la solidaridad que de la caridad, ¿verdad? O sea, el trabajo es un trabajo fundamentalmente para eso, ¿no? Para la transformación. No es tratando de emular esa idea de la caridad, ¿verdad? De que aquí presto yo el servicio y tú tienes que... Y esos mismos, quizás esas mismas estructuras son las que estamos tratando, ¿verdad?, de emular en todos los espacios. Entonces, me ha gustado como la idea de que es un auspicio, más que auspicio fiscal, es como una cooperativa, ¿verdad? Porque el sueño siempre ha sido como esa cuestión más de ese tipo de estructura. Entonces, pues, ¿cómo logramos como transformar las estructuras en todos los niveles, ¿verdad? Pues un poco, también me ha gustado mucho como en la idea de la cogobernanza, o porque, ¿verdad?, uno piensa en gobierno y piensa en este ente muy lejano a nosotros que siempre nos ha hecho la vida imposible. Pues, ¿verdad?, cómo pensamos en esa gobernanza a nivel, ¿verdad?, más comunitaria, etcétera. Y que también a veces me da mucho miedo que las organizaciones terminamos haciendo el trabajo del gobierno, ¿no? Entonces, cómo también compartimos esas responsabilidades y hacemos al gobierno responsable por lo que se supone que estén haciendo. Entonces, cambiar esas estructuras, pero quizás tener ese, no sé si modelo es la palabra, pero como algo que diga, mira, esto está pasando, estamos tratando lo mejor posible de cambiar en las estructuras, es posible, pues vamos a entonces como que, ¿verdad?, llevarlo a distintos espacios, y no sé.
Sí, y yo creo que ya le quiero dar paso, ¿verdad? Hasta ya, Tadeo, para que contesten, pero me parece que ya hasta el mero hecho de ese modelaje y de compartir, ¿verdad? Cómo se va poco a poco logrando, aunque no esté perfecto, es un buen, ¿verdad? Es un buen indicio para tratar de radicalizar la forma, ¿verdad? En que se hace. Así que gracias por eso, Tadeo, hasta cómo, ¿verdad? Cómo es posible trabajar por un cambio radical usando la herramienta del auspicio fiscal. Asta, did you want to comment? Asta, ¿querías comentar? Yo pensé que ibas a empezar tú. Sí, este es tu tema. En cuanto a al lado de abogacía del gobierno, construcción de movimiento, pues yo estoy pensando que se trae a la mesa lo que es el sector del sin fines de lucro y sí, yo estaba tratando de resistir eso, pero sí. Pues primero que nada, hablando sobre el comentario anterior, sobre la relación entre el gobierno y que no es el sector independiente de las decisiones del lucro, es un buen punto y pienso que no es un accidente que muchos de los movimientos de justicia social y de abogacía que están pasando a través del país y a través del mundo están encontrando hogares con auspicio fiscal, porque en este proceso también esto es un proceso intencional, tal vez accidental, y estas plataformas donde hay muchos proyectos que se enfocan en un problema en particular, como soberanía alimenticia, y todos están conectados a través de hacer esa voz colectiva, pueden mantener al gobierno responsable. Así que hay fuerza en números. El gobierno también es un proyecto organizado en un término de acción social, de cierta manera. Así que sí sabemos que hay auspiciadores fiscales que usan la fuerza en sus números para empujar corporaciones privadas y causas que son del gobierno y mantener a esa gente responsable. Pero lo que estaba hasta diciendo es que se refería a la razón por la que usamos la palabra comunes, y nos interesa la práctica de la comunalidad como una práctica, es que sentimos que el sector sentimos que el sector de sin fines de lucro es un sector de comunalidad. Específicamente lo que hemos hecho accidentalmente e intencionalmente a través de la historia del sector de sin fines de lucro es imponer una cuestión de pensamientos de bienes privados y manejo de bienes privados, para usar el término económico, es la clausura de bienes, y de verdad no es apropiado ese pensamiento del mercado privado. El sector de sin fines de lucro no es privado, ni tampoco es gobierno, y no se entiende así. Las personas piensan que es una extensión del gobierno o piensan que es un concepto privado, y no es ninguno de los dos, está en el medio. Y el otro término para ello que escuchan en inglés es el que se dice que es el tercer sector. Así que el sector privado y el sector de sin fines de lucro existe, así como, entonces en ese caso sí, ese sector común, y si vemos la historia del Oriente y la historia legal del mismo, y cómo vemos los diferentes conceptos de ser dueño de algo, siempre ha habido un Estado, siempre ha habido un sector privado, al menos desde nuestra perspectiva, y siempre han habido los espacios comunes que son adueñados por una comunidad definida y abierta que se corre a sí misma. Así que es un concepto cooperativo bastante cercano al concepto cooperativo. Y sentimos que el sector de las cifras de lucro tiene que soltar todas las ideas del sector privado y vivir en contra del gobierno. Así que tiene que estar entre los dos y empujar en contra de ambos. Y pensamos que eso es lo saludable. Hoy tenemos mucho gobierno y privado trabajando juntos. Eso es muy malo, el sector privado y el gobierno trabajando juntos, pero pienso que el sector de sin fines de lucro también necesita no necesariamente brincarse con el gobierno, pero crear responsabilidad para ambos. Así que cuando nos echamos para atrás de esas cosas, eso es lo que tenemos en mente. Y si podemos construir
nuestros recursos, nuestra fuerza y nuestra resistencia como en los sectores de sin fines de lucro, tenemos más poder para empujar legislación con gobierno y agendas con el sector privado también, porque el sector de sin fines de lucro en Estados Unidos y sus territorios es una industria de 2 trillones al año. Ese es el dinero que llega al sector, un cuarto del presupuesto federal. Así que no piensen que es algo pequeño. El problema es que todos estamos desorganizados y fragmentados. Tenemos 1.2 millones de organizaciones sin fines de lucro reportándose al IRS. Muchos de ellas son muy pequeños. Pequeño no es malo. Creemos que vean pequeños local, pequeño lo que está pasando en las calles, pero tenemos que también organizar mejor para poder crear una fuerza colectiva más fuerte y usar esas organizaciones para usar ese dinero y decir, esto es lo que necesitamos para la justicia social. Así que lo voy a dejar ahí. Y yo quisiera añadir que cuando pensamos sobre cambio radical y abogacía, vemos en el lado de Estados Unidos que más y más auspiciadores son las soluciones para apoyar las actividades de cabildeo. Así que en ciertos casos, los auspiciadores fiscales cogen tener una estructura de C3 y C4 para poder acomodar y proveer acceso a poder apoyar el cabildeo real. Más que nada, también hemos visto que no diría que recomendamos hacer esto para todos, pero diría que lo que hemos visto es que en ciertos casos, hasta dentro del auspicio fiscal, hay un balance del portfolio, algunas organizaciones que hacen mucho cabildeo y otras organizaciones que no hacen tanto cabildeo. De las estructuras de la IRS tiene un límite para que el cabildeo sea hasta 5% del auspicio fiscal completo y su portfolio, que permite proveer acceso a la infraestructura para esos pequeños, muchas veces limitados por tiempo y encuentros limitados por tiempo, específicamente para terminar la tasa de muerte tal vez en un estado advocate on behalf of a non-profit community to change y cosas que se hacen en la comunidad de la sin fin de lucro para cambiar una ley en particular, pero cuando vemos que hay un compartimiento que se hace dentro de la estructura de la C3 y la C4 y hasta dentro del portfolio de la C3 hay un espacio en las cláusulas para poder proveer más acceso al cabildeo también. Gracias por esa información, ¿verdad? Yo creo que lo más importante para nosotras en el trabajo, ¿verdad? Por un cambio radical de estas mismas herramientas del auspicio fiscal, lo más importante es vernos como ese ecosistema común, que creo que muchas veces hay ¿verdad? Hay unas líneas que nos fragmentan demasiado, ¿verdad? Quienes hacen el trabajo de base o el trabajo desde la concepción de que soy una organización sin fines de lucro y sí tengo una relación más conectada con el gobierno, más conectada con el sector privado, pero tienes otras organizaciones que hacen un trabajo, ¿verdad? De abogacía, de reclamos específicamente contra las estructuras del Estado y que no necesariamente se ven esos trabajos tan concertados. Hay unas líneas separatorias muy interesantes en nuestro terreno, y más que nada por esas estructuras que ya están concebidas desde el espacio federal de los Estados Unidos, ¿verdad? De qué se permite hacer a quién. Así que yo creo que siempre hay una gran oportunidad para identificar, unificar y buscarle la vuelta a esos trabajos para lograr ese cambio radical. La próxima pregunta es qué cambios ustedes entienden deben ocurrir dentro de las entidades que dan auspicio fiscal para lograr la equidad y justicia en el auspicio fiscal. ¿Qué cambios deben ocurrir al interior de las organizaciones que hacen el auspicio fiscal? Marilyn, Annalisa, ¿quieren ir ustedes?
Aquí tengo a Colibrí que dirige a Hacer escribiéndome sin miedo, la estoy tirando al medio. Bueno, yo creo que si estamos hablando de cambios reales, ¿verdad? Estamos hablando de cambiar las estructuras completamente. O sea, de crear otras estructuras. No es ya ni una sin fines de lucro en el sentido, ¿verdad?, de cómo visualizamos una sin fines de lucro. Entonces creo que, de hecho, a mí el nombre de la organización, o sea, esa idea de los comunes, creo que es fundamental, ¿verdad? Y más porque en Puerto Rico sí hay organizaciones sin fines de lucro más grandes, ¿verdad? En esa idea de la ONG, el mismo Haití, ¿verdad? Nosotros hemos hecho mucho trabajo con agricultores en Haití, apicultores. Y hay le dicen el país de la ONG, ¿verdad? Porque hay esa cuestión de estas organizaciones que vienen con sus agendas. Pero a medida que construimos estas agendas en común, en un país como Puerto Rico, que muchas de nuestras organizaciones y precisamente quienes apoya, o sea, hacer usualmente a quienes apoya son ese tipo de organización pequeña como la nuestra, ¿verdad? Que somos realmente organizaciones fundamentalmente de base comunitaria, ¿verdad? Que estamos tratando de resolver nuestros problemas y nuestras cotidianidades y llevándolo quizás a otro nivel, ¿verdad? Como tratando de sembrar, tratando de lograr otras realidades. Entonces, quizás a medida en que estas organizaciones se mantienen en ese tipo de apoyo, ¿verdad? Apoyando más a estas organizaciones de base y teniendo estas estructuras más cooperativistas, ¿verdad? Más en ese sentido de precisamente emular ese sentido de comunidad y de nuevo, es que también yo creo que esos cambios fundamentales, o sea, esos cambios reales, ¿no? Van a ocurrir más en ese nivel de cómo lograr que entonces fundamentalmente cambiamos esas estructuras para que sean estructuras más colectivas, ¿verdad? No sé si Marilyn tiene... pero yo pienso hay una cita de los zapatistas, yo la tenía por ahí, y los zapatistas no tienen, ¿verdad? Este tipo yo siempre pienso un poco en el trabajo que hacen los zapatistas porque han logrado, ¿verdad? Clínicas, centros de salud, escuelas, todo desde una base, ¿verdad? Más... O sea, no están siguiendo al gobierno, ¿verdad? No están haciendo las estructuras que, ¿verdad? Más allá, es que quiero como pensar más allá del cabildeo o más allá de las cosas que podamos lograr a nivel gobierno, es cómo transformamos las estructuras para que ni siquiera tengamos que depender hasta cierto punto de las estructuras en las que vivimos actualmente, ¿verdad? Así que no sé si estoy aquí como medio baboseando, pero como que un poco eso, ¿no? Que como hay una cita que yo hasta para luchar es nuestra convicción y nuestra práctica. Esto es de Entre la luz y la sombra de los zapatistas. Es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes, ni caudillos, ni mesías, ni salvadores. Para luchar solo necesitan un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha organización. Lo demás o sirve al colectivo o no sirve. Entonces, es precisamente pues cómo nos organizamos. No importa que sea el auspiciador fiscal, no importa que sea la organización de base, cuáles van a ser esas estructuras, ¿verdad?, de organización para poder lograr servir al colectivo, ¿verdad? Y nada, o sea, lograr, ¿verdad?, esas estructuras más democráticas y más socializadas, más... Pobre Marilyn. Está bien. Fíjate, sí, creo que es bien interesante lo que planteas, Annalisa, porque es como, ¿verdad?, crear una realidad alterna que le sirva al colectivo desde ese espacio. Y cómo se puede ir documentando, ¿verdad? Yo siempre pienso en el factor de cuando se crean cosas distintas, lo importante que es montarlo, ¿verdad?, como un modelo y socializarlo, compartirlo, documentarlo y que eso esté ahí. Así que creo que lo que planteas es muy valioso. Sí, es bello, es bello.
Hasta Tadeus, ¿qué creen? ¿Qué cambios deben ocurrir dentro de las entidades que dan oficio fiscal para lograr la equidad y la justicia? Do you want to start, Asa? ¿Quieres comenzar, Asta? No. Adelante, yo añado. Ok, pues I think yo creo, there are lots of things. hay muchas cosas. Not a simple answer. No es But una respuesta simple, if I were to pick sort of a top pero two, si tendría que escoger in dos, some ways what I said earlier, en alguna forma es como lo que dije anteriormente, que es crear y poner estructuras, acuerdos, políticas que comienzan con la confianza y también son conscientes de qué pasa si las cosas no van bien o hay desacuerdos que pueden pasar, pero no comenzando desde ese lugar que te vamos a enviar un contrato de 50 páginas que cubre todas las cosas porque básicamente, esencialmente, o sea, no confiamos. the more Entonces hay trust- una relación y mientras hay más confianza, más corto va a ser el contrato y cuando menos confianza, más larga va a ser el contrato. Entonces, organizaciones tienen que comenzar en el nivel de confianza y no en el nivel de no confianza. Pero eso es todo lo que nosotros conocemos de la mentalidad corporativa, ¿no? Que es como una enfermedad del sector privado que ha infectado al mundo sin fines de lucro, y tenemos estas culturas que son mórbidas, básicamente. Y la segunda parte es mover de una posición de arriba abajo y un gobierno como que separado a uno de gobierno en pares, ¿verdad? Que las personas que están gobernando los recursos están gobernando el proyecto como una cooperativa, que el proyecto tiene una participación o ellos mismos son los que gobernan al auspicio fiscal de una forma u otra. Y eso es la forma más pura de gobierno, ¿no? Y hay muchas otras formas en que lo puedes hacer que los proyectos tengan voz y puedan tomar decisiones, pero esta gobernanza en pares, básicamente, es una parte inherente de cambiar los sistemas y el poder, y ahí hay muchos otros detalles, pero esas son las dos cosas que quería contribuir. Y yo añadiría que una de las razones de por qué que Social Commons existe es porque queríamos ver el cambio en el sector de organizaciones sin fines de lucro que no habíamos visto. Entonces, hemos experimentado tantas historias y ejemplos y muchas historias de éxito, ¿no? De organizaciones, de las relaciones de compartir, donde han podido dedicar esfuerzos y tiempo a la visión programática y las actividades y pasar más tiempo en las operaciones, en los Excel sheets y todas las diferentes cosas. Y lo que nosotros queríamos es, I think that still is our long-term y vision. todavía es nuestra visión a largo plazo, pero hacer que esta relación de auspicio fiscal y manejo común y compartido de una forma común de hacer ese trabajo en el sector de organizaciones sin fines de lucro, que elimina la jerarquía y el otro aspecto es que queríamos asegurarnos que hubieran muchos más auspiciadores fiscales operando en Estados Unidos y también en Puerto Rico, porque es una de las razones que nos interesa de romper esas barreras y brindar más acceso a cualquier organización sin fines de lucro que tenga una estructura y quiera compartir esa estructura para poder ser un manejador compartido, ¿no? Porque sentimos que eliminar el auspicio fiscal es como un secreto, ¿no? Y eso no funciona sin crear más conocimiento y entendimiento de cómo se ve ese manejo compartido. Y quiero no usar solamente como la terminología auspicio fiscal, ¿no? Porque tiene ya estas asociaciones de participantes dependiendo de tu experiencia. Y quiero hablarlo
de nuestro interés de elevar del manejo común, ¿no? Que está estructurado en compartir. Y me gustaría añadir eso como un cambio grande que quiero ver en el mundo, que haya muchas organizaciones de esas 2 millones, hay como unas 300 o 330 que se identifican como auspiciadores fiscales, que sirven como 15,000 organizaciones. No son muchas, pero lo que nosotros queremos hemos hecho muchas investigaciones sobre cuántos recursos se redistribuyen a los programas por el hecho que las organizaciones pueden escoger operar en estas estructuras de un manejo compartido y no ser independientes solamente y tener sus propios QuickBooks y sus sistemas de pago y de nómina y de cumplimiento. Y eso es ese es el enfoque real de nosotros, de hacerlo más conocido, de hacerlo más accesible a diferentes organizaciones para que lo puedan compartir y construirlo con una estructura del poder compartido y equidad. Gracias, Asta. Ya estamos corriendo sin tiempo. Queremos, Elmer, que sé que he tenido un turno, si por favor pudieras colocar tu pregunta en el chat para poder entonces atenderlas en privado, porque las tenemos todas. Si quisiéramos atender una pregunta que nos hacen en el chat para cerrar, para el auspicio fiscal debe haber un marco reglamentario institucional del auspiciador. Y si es necesario un reglamento para el auspicio fiscal, ¿cómo se desarrolla un reglamento justo para los aportes, ¿verdad?, del auspiciador y el auspiciado? Si debe haber un marco reglamentario institucional del auspiciador. Si pueden contestar esa pregunta, las demás las vamos a atender y vamos a contestarla. Entiendo que entre los organizadores van a enviar las contestaciones a esas preguntas que quedaron sin atender, pero nos gustaría atender esta. Para el auspiciador fiscal debe haber un marco reglamentario institucional del auspiciador y si es necesario un reglamento para el auspiciador fiscal, ¿cómo se desarrolla? Que este sea uno justo. No sé si Tadeo y Asta tienen algunas recomendaciones. Well, again, there are a lot of dimensions. Pues de nuevo, hay muchas dimensiones para contestar esta pregunta, pero yo volvería a los 3 niveles o las 3 áreas de consideración práctica para practicar la equidad, la estructura, la cultura y el proceso, y verlo como hacer ya lo ve, de una forma muy intencional. Y mucho de nuestro trabajo con hacer es mirar esas dimensiones con el enfoque de equidad, y eso es evidencia que ya está en práctica. Pero yo creo que no hay solo una solución, no hay un modelo que existe. Es como tú tomas las ideas que estamos hablando y hacer una infusión para incluirlo en esos 3 niveles, ¿verdad? Como uno habla del proceso. Y sí hay kind of if-thens or relations. unas relaciones interesantes, tal cual mientras más compartes el poder, más importante es el proceso, ¿no? Porque la práctica de compartir el proceso es de la participación y el proceso y la estructura transparente y claro, porque estás manejando muchas contribuciones de diferentes voces. Entonces hay que pensarlo mucho de cómo se pone en práctica el poder de arriba abajo, de corporaciones. Es popular porque de muchas formas es fácil. Es fácil para una persona decir a esto y a lo otro, ¿verdad? Y no me importa lo que diga nadie. Es mucho más difícil de escuchar de una forma auténtica y llegar a unos acuerdos, ¿verdad? Un consenso y poder movernos hacia adelante. Y ahí es donde existe la equidad, ¿no? Entonces sí, yo creo que volviendo a esas áreas prácticas de participación y cómo se relacionan, es la manera de movernos hacia adelante.
Y yo creo más de incorporar un conocimiento compartido, porque creo que es importante crear un manual, por ejemplo, que dice que tú lo puedes copiar de cualquier organización de fines de lucro y decir, así vamos a trabajar, así vamos a funcionar. Y, aquí así es como se pueden incorporar. Y puede existir con ese manual. Tú puedes copiar y usar un manual y te toma unas horas, pero de la otra forma, si no consideras que estos 3 proyectos tienen una agricultura y unas necesidades compartidas y que necesitan un flujo de efectivo continuo, pues no vas a representar el tipo de apoyo que necesita. Y en otros ejemplos, quizás necesitan un apoyo de financiamiento gubernamental que no tienes documentado en tus estructuras también. Y eso hay que crearlo. Entonces, hay que reconfirmar que compartir, escuchar de una forma, compartir el conocimiento y de dónde uno viene y las estructuras de cómo piensan en los procesos y cómo lo piensan juntos es el aspecto importante. Muchas gracias, Asta. Gracias, Marilyn, Annalisa, por todas sus aportaciones y su presentación. También a Tadeo y a Asta. Un lujo haber estado compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Sacha. Thank you. Gracias a Tadeo, Asta, Marilyn y Annalisa también. Queríamos, antes de despedirnos, añadir algo más. Y es que estos primeros 2 días del encuentro han sido un poco para establecer una energía y un acercamiento al oficio fiscal, pero ya los próximos 2 días van a ser mucho más técnicos. Y vamos por ejemplo, el próximo día, que el próximo martes es cómo decidir si el oficio fiscal apoya nuestra misión. Ya vamos a entrar en los detalles específicos sobre cómo hacer el acercamiento de buscar una entidad que te dé auspicio si tienes un proyecto, si quieres dar auspicio, qué debes tomar en consideración. Así que ya empezamos a contestar algunas preguntas específicas. No existe el libro de auspicio fiscal para Puerto Rico, no existe una ley que lo regule, y ciertamente tenemos la oportunidad de empezar a establecer las prácticas que convienen a la realidad de Puerto Rico, a nuestras necesidades y a la visión de lo que queremos lograr. Así que es como formar esas prácticas compartidas que nos funcionen en colectivo. El día final, el 4, vamos a hablar de cómo se establecen acuerdos de auspicio fiscal, que realmente ahí vamos a ir caso por caso hipotético de si yo soy una artista que quiero auspicio fiscal, ¿qué debo tomar en cuenta? Si yo soy una entidad que no tiene exención contributiva y no estoy incorporada, o si yo soy un negocio privado y tengo un proyecto que pudiese recibir auspicio fiscal. O sea que vamos a entrar en esto ya que establecimos un poco las bases sobre cómo pensar en auspicio fiscal, por lo menos desde la perspectiva de hacer también y de las personas que han estado participando. Así que muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias a todas las personas de ACER que nos están apoyando siempre desde el trasfondo. Y gracias por aceptar la invitación a este encuentro. Gracias a Filantropía Puerto Rico por apoyar este evento. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.